Buenas, Hola, ¿qué tal? bien, qué bien, ya tenía ganas, ¿eh? Hombre, es que llevamos hablando mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, 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 por aquí. Ahora que ya podemos empezar a movernos un poquito más, mejor. ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo estás? Bueno, sobreviviendo a las temperaturas desérticas, pero bueno, hoy hemos tenido un respiro. Sí, 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 hoy hace calor, pero soportable. Ayer y antes de ayer bastante más. Pero bueno, por aquí vamos. poco a poco, ¿no? Que es que tampoco mucho no se puede hacer. Bueno, Así. sí. ¿Me oyes bien, no? Sí, yo me oigo con un poco de eco, Mm, si pero no quieres, es... no sé, si quieres desconectarte y volverte a conectar por si acaso, Vale, para probar, porque hay vale, veces que pruebo. pasa, ¿vale? Vale, genial. Venga. Bueno, se vuelve ahora a conectar porque se oía con eco. ¿Qué tal ahora? Ahora a ver. Bueno, me sigo yendo con eco, pero no pasa nada. ¿Sí? Me oigo dos veces y ya está. ¿Tú me oyes bien? Perfectamente. Vale, pues ya está. La última vez que intenté hacer un directo, que fue hace ya un par de semanas, fue Sí, imposible. No sé, era sí. el típico día. Sí, bueno, el típico día ese que no funcionaba, que a la otra persona no se le veía, pero bueno, que hubo cuatro intentos por parte de la otra persona, pero fue complicado. Pero Pues bueno, nada, de momento tiramos así y ya está. bueno. Bueno, pues Cris, cuéntanos un poquito Pues a ver, ¿qué te cuento? de ti, no sé, De primero, mí, porque bueno, la gente que me sigue y demás, pues sí sabe un poquito de mi trayectoria y demás, ¿no? Pero claro. que cuentes un poquito, bueno, cuánto tiempo llevas en eso del yoga, en fin, no te voy a hacer la pregunta de cómo empezaste porque eso es lo más típico, pero sí un poco saber el Sí. tiempo que llevas y tu trayectoria, tu experiencia y Ujú. demás, lo que te apetezca contar un poco para que te conozcan. Pues yo empecé un poco por casualidad, en realidad es interesante también. Empecé, sí, estaba en Estados Unidos visitando a mi hermana en San Francisco y pues típico todo el mundo con las esterillas por la calle y, y bueno, dijimos, bueno, vamos a ver esta gente qué hacen, vamos a una clase. Y yo en ese momento estaba estudiando psicología. Me estaba interesando mucho la psicología tal y como me la estaban explicando, pero estaba mucho en búsqueda de otras formas de acceder a la salud del ser humano que no fuera solo a través de la psicología, ¿no? No solo a través de la mente, a través de la palabra. Estaba buscando o sea, hice ejercicios o talleres de dramaterapia, arte terapia, ¿no? A través del dibujo, a través del movimiento, a través de en contacto con animales, ¿no? También me interesaba mucho cómo se trabaja con diferentes perfiles también. Y nos metimos en la práctica de yoga y tal cual al principio fue un poco raro, pero al final de la práctica me di cuenta que había algo que me hacía sentir muy bien, ¿no? Que había estado durante, pues no sé cuánto duró la clase, igual una hora y media, en un espacio en el que no me estaba juzgando, todo estaba bien, estaba moviendo el cuerpo, estaba saliendo de mi zona de confort, ¿no? Estaba haciendo cosas muy diferentes a las que yo hacía normalmente, algo totalmente desconocido. Y al final de la práctica recuerdo la sensación del final de decir, aquí hay algo que explorar,
hay una sensación de mucha paz y de mucha calma que quiero explorar más. Y ahí empecé, volví a Barcelona, en el pueblo donde vive mi madre no había prácticas de yoga ni nada, entonces me compré un libro, seguí haciendo clases online con CDs que tenía mi hermana o así, y seguí practicando muy en soledad en casa y, bueno, explorando lo que fuera que pudiera encontrar. Luego me mudé a Madrid y ahí sí que ya empecé a practicar con otros profesores, muy desde el desconocimiento, ¿no? De voy a clase de yoga y lo que veo entiendo que es yoga. Entonces hago esto y esta es la definición que se me da de yoga. Y acabé los estudios de psicología y entonces me empecé a formar porque me parecía muy interesante. Bueno, me llamaba mucho la atención. A lo mejor no lo tenía muy claro qué era exactamente, pero me llamaba mucho la atención. Y ahí me metí y entonces se me abrió un mundo. Decía, espera, que es muy amplio, es muy grande, hay muchísimas cosas que explorar desde el lado de la filosofía, desde el lado de simplemente las asanas y el cuerpo a un montón de historias, ¿no? Y ahí empecé, me formé más bien en Vinyasa, empecé a hacer una práctica que era también muy física, porque eso es también de nuevo, ¿no? Es lo que me habían enseñado que era el yoga, con lo cual era una práctica muy física, práctica de meditación, pero la práctica de asana era muy física, muy intensa, hasta que a lo mejor en, pues no sé, 4 años o así, empecé a pasar por una época de mucho estrés, de mucha ansiedad. Estaba abriendo mi espacio de yoga en Madrid, una sala de yoga. Estaba dejándolo con una pareja. Había como un montón de cosas que me tocaban y además estaba dando clases, clases muy intensas también. Y entonces me di cuenta de que yo era incapaz de practicar. No había forma de que yo hiciera ni un saludo al sol en casa. Y entonces empecé a cuestionar, ¿no? Es como lo que yo estoy enseñando y enseñando como algo que es saludable, a mí no me sirve. A mí me está agotando la vida y la práctica no me está sosteniendo, me está agotando más. Entonces empecé a cuestionar todo lo que me habían explicado, que también es como profesores de yoga, es jóvenes, ¿no? Que acabamos de formarnos hace poco, cuestionar lo que te han dicho. Bueno, no es fácil, ¿no? Decir, ostras, a mí esto que me han contado no me sirve. Obviamente hay muchas más cosas que desconocía. Y entonces mi práctica se empezó a convertir a... Yo compartía piso en Madrid con dos amigas más y yo me tumbaba entre entre mi cama y mi escritorio, me tumbaba en el suelo y hacía un poco lo que yo le llamo hacer la croqueta, un poco, daba una vuelta para aquí, una vuelta para allá. Y me pasaba mucho rato tumbada en el suelo o tumbada en la cama y dejándome caer, haciendo que el cuerpo se relajara. Y esa era mi práctica. Yo no hacía ni un saludo al sol, ni un guerrero, porque es que no me tendía. Y esa fue la práctica que me salvó. Y entonces descubrí que existía el yin yoga. Pero qué curioso lo que has dicho antes. Ha habido una cosa con la que además me he sentido muy identificada Ajá. cuando has dicho eso de, bueno, de enseñar, de que te enseñan una práctica física, ¿no? De una clase, me imagino, ¿no? Cuando dices lo establecido es una clase, tiene que ser así, tiene que haber un calentamiento, como lo del Vinyasa Kramantra, Ujú, ¿no? En el Hatha ujú, Yoga, ¿no? ujú, En el tema del yoga dinámico es otra estructura, ¿no? Muy, ujú. Pero bueno, pero sí. en la línea, ¿no? Un calentamiento, una parte. Ujú. ¿Hola? ¿Me oyes? Se ha Sí, cortado, sí. Se ha cortado. vale. No sé qué ha pasado. ¿Me oyes a mí? Ahora sí Qué es te lo que no has oigo. oído? ¿Ahora? Solo he oído cuando Sí. la transición, o sea, lo del el principio, cómo Vale. es la estructura de la práctica de yoga. Sí, bueno, y la cuestión es que el tema es que de lo que me ha llamado la atención de lo que me decías era que de no tener fuerza al final ni para llegar a casa ni, o sea, y yo lo Ujú, vivo, o sea, lo he vivido en muchos momentos, ¿no? Y que es verdad que al final supuestamente estás transmitiendo algo y cómo luego ni siquiera tú lo puedes llevar,
a la práctica o sea, en tu día a día, ¿no? Entonces, eso es lo Ujú. que me ha llamado la atención de lo que has comentado, ¿no? De decir, Ujú. bueno, al final, como el impartir muchas veces cuando estamos de profesores de yoga, que tenemos que impartir un número de clases y demás, y cómo eso al final te quita mucha energía, ¿no? Y cómo encontrar la manera de que no sea así. Claro, eso es. Sí, y no es solo que dar clase es prestar mucha atención, ¿no? Y también ahí tenemos que regularnos y aprender desde el dar clase cómo damos clase. Pero para mí era también el punto o sea, la gente salía con mucha energía de las clases y yo cuando practicaba con ellos también. Pero fue como gota a gota, ¿no? Mm, Un sí, suma y sigue, que de repente el cuerpo dice, hasta aquí. sí, Y sí, no es de un día para otro. no es de un día para otro. Y puede ser que sí, que un día salgas y dices, wow, hoy estoy agotada y también. Pero entonces empecé a cuestionar eso, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que es constantemente esto, y más en Madrid, ¿no? La gran ciudad de Madrid, la gente se recorre bueno, muchas horas trabajando, muchas horas en transporte público, mucho movimiento, mucha estimulación constante. Ahora que estoy en un pueblito es diferente, pero ¿qué sentido tiene cuando estamos en tanto yang meterle más yang al cuerpo, ¿no? Es como eso de estoy cansado, me tomo 3 cafés. Es como, si estás cansado, descansa. Ujú. Pero vivimos en un mundo que no valora tan positivamente esas cosas, ¿no? El descanso, el parar. Y ahora lo hemos visto, ¿no? Con toda el confinamiento, el parar en completo, lo que ha pasado los primeros meses ha sido una cantidad de oferta virtual de 1000 cosas con tal de no parar, con tal de no quedarse en silencio y de descansar. Entonces, ahí fue cuando empecé como a cuestionar qué es lo que estamos haciendo, qué efectos tiene la práctica de yoga y si la práctica de yoga, tal como la hemos recogido de Oriente en Occidente, sirve. ¿No? O sea, cómo la práctica de yoga nace hace miles de años en una cultura, en un estado vital muy diferente, no podemos traducirla directamente aquí. Para empezar, son culturas muy diferentes, ¿no? Que tienen como que encontrar una traducción muy clara de qué es lo que significa para una cultura la vida y para la otra, ¿no? O sea, India no entiende la vida y la muerte como lo entendemos nosotros, ¿no? Y de ahí pasan muchas cosas. El estrés que nosotros tenemos, los miedos, la inseguridad que tenemos, tantas cosas, no podemos entender o creernos que vamos a asumir un conocimiento milenario, pero cogemos un poco de ese conocimiento y lo traducimos aquí y nos va a hacer bien. No tiene por qué hacernos bien, no si no lo entendemos en profundidad. Y a veces pasa mucho eso, ¿no? Que nos pensamos que la práctica de yoga es maravillosa y es buenísima. Y bueno, para algunas cosas sí, pero para otras hay que adaptarla y hay que modificarla y hay que ir más allá de la práctica física, de la asana y de la práctica tal y como se entiende, ¿no? Así que esa fue mi transición un poco hacia el yin, hacia otras disciplinas orientales también, ¿no? ¿Qué es lo que dice Japón? ¿Qué es lo que dice China? ¿Qué dicen las artes marciales? ¿No? Todas estas disciplinas que están trabajando con la energía y el cuerpo y el concepto del ser humano como mente, espíritu y cuerpo, y cómo lo gestionan, ¿no? Y cómo voces tan diferentes están hablando de lo mismo y cómo Occidente lo puede entender y empezar a aprender y a integrar y a asumir, pero para integrarlo tiene que cambiar muchas cosas de nuestra sociedad, de cómo vivimos, de cómo entendemos la vida, ¿no? Claro. Así que esa es un poco la transición que hice y entonces empecé a dar un vinyasa mucho más creativo, a lo mejor un vinyasa que tuviera más yin, unos flujos un poquito menos rígidos, ¿no? También si ves las posturas de yoga tradicionales, mucha gente en Occidente tiene muchos problemas para acceder a ellas, ¿no?
O sea, posturas muy básicas. Los guerreros mismos, ¿no? La gente Sí, se sí. rompe la lumbar y Sí, sí, y el tema de la pelvis rígida es la algo pelvis, claro, son muy, muy tantas. frecuente, Eso porque es. además, o sea, del tema de, bueno, y el clásico, ¿no? Los isquiotibiales acortados, que, bueno, como digo yo, el que no los tenga cortados es que es un poco extraterrestre, ¿no? O que hace mucho yoga, porque al final, todas las horas que pasábamos sentados en la silla, pues, bueno, es Claro, que es muy frecuente el tema de las rigideces en la pelvis y demás, ¿no? Entonces, ese es el tema del yoga, ¿no? El querer vender unas ciertas posturas a las que hay que llegar, pero luego lo que yo creo que en Occidente cuesta mucho es el ujú, proceso de cómo llegar a esto, ¿no? Como cuando a veces vienen alumnos a clase y dicen, no, es que quiero hacer esta postura. Bueno, pero es que para hacer esta postura hay un trabajo previo, exacto. hay un trabajo previo Y hay un diario. trabajo previo a nivel físico, ¿no? De conciencia, por ejemplo, del Sí, cuerpo, ¿no? De dónde está la pelvis, ¿no? Estamos un poco de, pues no sé, mi pelvis no sé ni dónde está. ¿Qué es eso? ¿No? sí, Eso para empezar, un conocimiento muy básico. Otro es la sensibilidad, de dónde estoy forzando las posturas y dónde estoy en mí. Y estoy siendo como cariñosa y amable con mi cuerpo en esta postura, ¿no? Que eso también, ¿no? Tenemos todo el ego y toda la historia de, bueno, pero la profe hace esta postura, tengo que hacer yo igual, ¿no? Y luego tiene que ver también con el tono del cuerpo y eso tiene mucho que ver con la cabeza, ¿no? Con la capacidad de relajarnos, de soltar toda la musculatura, ¿no? De hacernos blando y al mismo tiempo de coger un tono y una presencia en el cuerpo que no sea rígida, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado confundimos mucho la fuerza con la imposición o con la rigidez. La gente se piensa que tener, ¿no? La tableta esta de los abdominales es maravilloso y es pura rigidez, ¿no? Entonces es sí, como, sí, es muy sí. poco funcional tener eso, pero nos han dicho que es muy bonito. Am, bueno, no sé, ¿no? Como todas estas diferencias entre lo que es blando es débil y a lo mejor no, ¿no? Hay una fortaleza muy clara en cuerpos que son aparentemente muy ligeros y muy suaves. Entonces, hacer todo ese repaso de redefinición de conceptos, de qué es la práctica, qué es lo que queremos, para qué es la práctica. Y yo le decía mucho, se lo digo mucho a mis alumnos también ahora, desde lo online también, es cómo está nuestra vida. Obviamente nos Totalmente. pasan cosas en la vida, ¿no? Y a veces estamos muy tristes y tenemos duelos y cosas, esto está claro, ¿no? Y es todo parte de la vida, ¿no? Que la maravilla, lo mejor no es que la vida sea maravillosa y es todo rosa, o sea, nos pasan cosas, pero ¿cuál es mi energía vital? Estoy muy baja constantemente, estoy triste todo el rato. No es que estar triste sea malo, tiene su función, pero ¿cuál es mi energía vital? ¿No? ¿Estoy fuera de mi vida o estoy totalmente disparada de energía, que tampoco es la forma, ¿no? Y muchas veces la práctica de yoga, según cómo la hagamos, nos puede llevar en una dirección o en otra. Entonces, creo que es esencial en la práctica de yoga este autoconocimiento. Y es lo que dices tú, es un proceso muy largo. No lo aprendemos de una clase para otra, ¿no? Es aprender a conectar, a volver a casa, a volver al cuerpo, a conocer esta mente, a ver los procesos que nuestra mente hace, a la voz del corazón. Son unas cosas muy, muy, muy amplias que requieren muchos años de práctica, ¿no? Entonces, para mí la práctica de yoga es eso, es una evolución constante, un mirarse constantemente y decidir qué ingrediente me falta, ¿no? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi mente? ¿Qué necesita mi corazón? Y esa es la práctica que hago ahora, ¿no? Es cuando dejé Madrid, hice toda esta plataforma online y mi idea era no hacer una clase para 15 o para 20 personas, sino hacer toda una plataforma de muchas clases con la idea de que cada uno desde su casa pueda entender los conceptos de salud y de práctica para poder decidir, yo hoy necesito una clase de yin,
yo hoy necesito una práctica que me mueva, que me levante el ánimo y que me haga sentirme fuerte otra vez. Entonces escojo esta clase o escojo esta otra, ¿no? De manera que podamos, de alguna manera, individualizar la práctica o personalizar la práctica, ¿no? Y el punto educativo, ¿no? Como profesores, creo que es interesante. Más allá de las posturas, ¿no? O de que también es importante, pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué hay más allá de las posturas? Sí, porque yo creo que además una de las cosas que pasa, ¿no? Es como eh, esa idea, ¿no? De tengo que llegar a esta postura y a toda costa y observar lo que hace el profesor y quiero ser como el profesor y hacer las cosas como el profesor o la profesora, ¿no? Ujú. Y todo el camino que hay detrás y luego también el incidir mucho, que eso que tú comentas, ¿no? El, en qué momento estás y sobre todo qué es lo que tu cuerpo, o sea, tratar al cuerpo con cariño, que son una de las cosas que yo creo que tenemos dificultad, ¿no? Es como Mm. esa cultura que tenemos del esfuerzo, de hay que, como de incluso llegando al autocastigo, ¿no? Cuando el Sí, porque el profesor... esfuerzo es Sí, interesante, ¿no? Nos lleva más sí, lejos, pero es una cosa que como que lo totalmente. rebasamos y vamos a un Sí, flagelo. sí, sí. Sí, te vuelvo. Que eso, que es como ese punto de, bueno, me he zampado no sé cuántas cosas y ahora me tengo que autoflagelar y Mm. hacerme un Ah, yoga súper mega físico y cañero, ¿no? Y entonces el camino muchas veces, que yo incluso estoy llegando a un punto en el que cuando enseño el yoga es muchas veces en las clases no tanto, a mí por ejemplo me enseñaron que había que hacer la práctica entera porque el alumno te tenía que ver. ¿Y cómo ujú. cambia la cosa cuando de pronto te sientas y lo único que haces es hablar? Y muchos alumnos se quedan incluso desorientados cuando has estado un tiempo haciéndolo, ¿no? Y entonces de pronto yo muchas veces que me hace gracia y me río y les digo, ostras, ahora os tenéis que olvidar de mirar y Claro. desarrollar otros sentidos, ¿no? Y al final es eso también, ¿no? La importancia de decir qué necesita tu cuerpo en estos momentos, porque incluso Mm, la pregunta siempre del millón, ¿no? Que muchas veces en muchos ambientes y ya sea tus alumnos o te preguntan o en las redes sociales, pero ¿tú cuántos días practicas? O sea, esa curiosidad, ¿no? El profesor me tiene, dime cuántos días practicas tú, porque tú eres el modelo, ¿no? Entonces, como a mí me hace mucha gracia cuando preguntan eso, ¿no? Y al final la práctica varía, es lo que tú dices, hay momentos en los que tu cabeza es como cuando hay épocas que si eres lectora no eres capaz de leer ni un libro porque la cabeza la tienes con muchas historias, ¿no? Tienes muchas cosas que resolver en tu vida, y hay veces que la práctica se reduce a simplemente me tiro y hago, pues, bueno, dos estiramientos breves y cosas sencillas y poco más, ¿no? O que la práctica hay veces que ni es ujú. física, sino que es de meditación, Totalmente, totalmente. Sí, 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 ¿sabes? sí, O sea, sí, eso sí. Y creo que ahí en ese proceso mira qué básico es, pero en realidad es muy profundo, ¿no? A mí me gustan mucho estas cosas que a veces son como tan sencillas y en realidad tienen muchísima profundidad. Ese es el proceso de aceptación, ¿no? Que hablamos tanto de aceptarse y aceptar la realidad, de aceptar el mundo como es, de aceptar a la gente, pero no es tan sencillo, ¿no? Y pasa mucho por... Yo me acuerdo durante un tiempo practiqué Ashtanga, no tengo nada en contra de la Ashtanga, pues lo digo porque a veces hablo un poco con dureza, pero am, es un estilo de yoga como tantos otros y creo que es interesante, pero estuve un tiempo practicando Ashtanga y me acuerdo que era como, esto a mí no me sienta bien, ¿no? Pero me acercaba mucho a eso con la idea de que, ostras, es un yoga muy tradicional, hay muchísima sí, gente practicándolo, es como un estado muy, muy puro de la práctica, etcétera, ¿no? Y el vinyasa, yo me pensaba, digo, bueno, pues el vinyasa se lo han inventado los americanos, entonces igual tampoco es tanto yoga, bueno, todas esas películas que te haces. Y me acuerdo que practicaba y decía, esto a mí no me hace bien, no me hace bien al menos en el momento en el que estoy ahora. Me está generando muchísimo estrés, me está generando como una sensación de estar muy encerrada, me está como apagando, ¿no? Entonces, cuestionar eso,
sin querer decir que es algo malo, o sea, es que ahora mismo esto a mí no me sirve, pero eso requiere que puedas aceptar, primero que puedas estar escuchando lo que a ti te está pasando, no solo a nivel físico, sino que es como a otros niveles, somos mucho más que el físico. Y poder aceptar y decir, yo no soy menos por no poder hacer estas posturas, no soy menos por no hacerlas como lo hace esta otra persona, no soy menos porque mi práctica sea una práctica de meditar cuando riego las plantas, ¿sabes? O sea, y ese proceso de aceptación sincero de esto es lo que soy yo y está bien, ¿no? Y a lo mejor pasado mañana vuelvo ahí con la estanga como una loca y vete a saber, ¿no? O sea, que es constante, o sea, la práctica es mucho más grande que lo que se ve, ¿no? Es ese sentir que en el dónde estamos, ¿no? Cuán honestos somos con lo que nos está pasando. Incluso cuán honestos somos con decir, esto me cuesta mucho, no soy capaz de verlo ahora mismo o de prestarle atención. ¿Me oyes? Sí, se había Ay, cortado de pronto. sí, no, me han llamado por teléfono, perdón. De verlo todo, de ver todo vernos como gran, o sea, somos mucho más que este cuerpo, somos mucho más que esta mente, somos mucho más que este corazón, somos lo que nos pasa, somos tantas cosas, ¿no? Y vernos también en relación a los otros, ¿no? O sea, cuál es mi aportación al mundo. Eso también tiene que ver con la práctica de yoga para mí. ¿Qué es lo que yo estoy aportando? Si somos un equipo, ¿no? Igual que el cuerpo es un equipo de músculos y de tejidos que se relacionan, yo formo parte de esto y cuál es mi aportación a este mundo. Y ser consciente de eso también forma parte de la práctica de yoga. Y si yo estoy haciendo una práctica que me agota, que me hace sentir constantemente juzgada, Ujú. no voy a aportar lo mejor de mí probablemente, ¿no? Si no me da libertad para aceptar el lugar en el que vivo, este cuerpo, esta mente, este corazón en el que vivimos. Entonces, para mí ese es como el gran aprendizaje, ¿no? Y ese proceso de aceptación es muy grande. Y creo que cuando dices todo esto de que a mí también me pasó, cuando dejé de hacer toda la clase, de repente ves a los alumnos y dices, Utkatasana, y ves a la gente como, ¿cuál es esto? Esto Flexionar que las era. piernas, la silla, no sé Sí, qué. Y sí, dices, sí, sí. chicos, llevamos 2 años haciendo esto, Sí, ¿no? sí, pero te das cuenta cómo los alumnos entran en ciertos, porque al principio cuando llegan gente nueva no están hechos, digamos, a tus directrices, ¿no? Entonces Ajá, cuando llevan un total. mes ya se van enterando Sí. y de pronto haces, a mí me ha pasado, ¿eh? Y me ha llegado a pasar y que me despierta, o sea, como entre curiosidad, risa, incluso o sea, lo comento, ¿no? Un movimiento que suelo hacer, a lo mejor, de pronto lo cambio. ¿Qué te digo? Ese movimiento que hacía, a lo mejor, pues quito un movimiento que tenía de brazos. Ujú. Y en cuanto que voy a dar el detalle de la descripción, ya veo a los alumnos como autómatas moviendo o sea, todo el conjunto cuando iba a decir otra cosa. Entonces ya Ujú. le das el toque y de pronto dices, bueno, ¿os dais cuenta del automatismo que tenéis, ¿no? De cómo entramos en ese movimiento en bucle, ¿no? Ujú. Ujú. Y un poco como para que la atención esté despierta siempre en todo Claro, momento, ¿no? Que es eso bueno. es. Entonces y también me ha parecido muy curioso lo que me has dicho de las tangas, porque la verdad es que, bueno, yo lo he practicado dos ocasiones o tres, dos o tres clases, y me he sentido identificada porque es verdad que, bueno, es un yoga bastante exigente, ¿no? Y Ujú. luego, en relación a eso, a mí tampoco ha llegado a engancharme, Ujú. pero creo que hay algo que es importante a tener en cuenta y es el carácter de cada persona. Sí, sí, puede ser. Claro, es que sí es lo que te digo, ¿no? Somos mucho más que una ¿Cómo eres práctica a nivel física. energético, me refiero? Claro, eso ¿Sabes? O es. sea, Ujú. ¿cómo eres? Si hay determinadas prácticas, precisamente lo que más trabajo te cuesta a lo mejor es lo que más necesitas en muchas ocasiones, ¿no? En Sí, ocasiones pasa, sin sí, entrar en la exigencia, ¿no? sí. Pero como a lo mejor una persona con determinado carácter muy de mucha exigencia, como a lo mejor un tipo de yoga que sea muy exigente, le va a llevar a que Ujú. esa energía suba mucho más, ¿no? Ujú. Por eso creo que también tiene Claro, yo importancia creo el también momento. que ahí hay que poder conocerse bien, porque creo que
más allá de que es verdad que podríamos decir que los diferentes estilos de yoga tienen como una personalidad, ¿no? Un poco. Obviamente la Ashtanga y el Yin son como cosas diferentes, pero Sí. creo que se puede hacer Ashtanga desde un lugar muy Yin. Pero para eso tienes que haberte hecho un curro primero para entender la práctica y para no irte en según qué direcciones y traer tu el yin a la práctica de Ashtanga. Probablemente vayas a hacer una práctica que dure mucho más tiempo que lo que duran normalmente las prácticas individuales de Ashtanga. Probablemente a lo mejor tengas que hacer a lo mejor la mitad un día y la mitad otra, ¿no? Acortarla, porque si o tienes 3 horas para practicar cada día o igual es un poco complicado. Pero también eso que requiere que entonces, sabiendo cuál es tu objetivo, te permitas adaptar la práctica. Porque estoy totalmente segura de que se puede hacer una práctica de Ashtanga desde un lugar muy yin, pero entonces tienes que adaptar muchas cosas. Porque si no, es una práctica que es muy, muy yang. O sea, y sobre todo si venimos desde un mundo muy yang, en el que venimos ya con contracturas en la espalda, con rodillas súper rígidas y encima ven ahí, tira y pone el loto a la fuerza porque la postura es esta. Ahí estamos malinterpretando, yo creo, la práctica. Y es normal que Occidente lo haga porque es lo que entendemos nosotros. Es como, hay que hacer esto, lo hacemos. Y si me tengo que pasar por encima, me paso por encima porque el profe es el que dice que hay que hacerlo, ¿no? Y el profe puede. Entonces, ahí creo que sí que todos los estilos pueden tener como una esfera, ¿no? De facetas y de formatos, pero eso requiere trabajo, autoescucha, saber qué es lo que yo necesito y muchas veces también, es verdad lo que dices tú, no es lo que nos cuesta más, es lo que necesitamos. A mí la práctica de yoga también me daba, o sea, la práctica de Ashtanga me daba dirección, porque yo soy muy de, ay, por aquí, por allá, por aquí. Y De aire, ¿no? sí, de aire, de agua, ¿no? Y de repente la Ashtanga era como, no, tía, pim, pim, pim. Es como, bueno, eso me aportaba, ¿no? Pero bueno, ahí es como, es constantemente esta pregunta de cuál es mi objetivo. Yo se lo digo mucho a mis alumnos. No podemos tener instrucciones para todo, ¿no? Que tendemos mucho de, Sí. me he hecho daño, yo qué sé, no lo sé, es que ahora no se me ocurre. Estoy muy estresada, ¿qué posturas puedo hacer, no? Hay muchas Sí, preguntas de este tipo, sí, ¿no? como tengo un problema A y quiero la respuesta Dame la B, ¿no? solución, Sí, exacto. sí, Y entonces sí. yo siempre les digo a mis alumnos, hay cosas que sí, obviamente, pero hay muchos depende, hay muchísimos depende. Y esto nos molesta mucho a Occidente, ¿no? Porque es como, depende, no, dame la respuesta, dame la solución. Dame la No me respuesta, dejes, sí, 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 claro, no sí. me dejes aquí, la tengo que pensar yo. Entonces, y ese es el curro que tenemos que hacer en Occidente. Bueno, a lo mejor te tiras un año explorando esto y luego te das cuenta de que te habías equivocado y tendrás que ir por otro lado. Pero no hay soluciones para todo el mundo ni cosas. Ahora, en los libros de yoga ocurre eso también. Tengo la intuición de que es porque si hay que poner todo el conocimiento en algo muy simple para que Occidente lo entienda, hay que reducir tanto que entonces se dice, para tal cosa se hace trikonasana y se hace tal. Y entonces nosotros nos lo creemos. Y entonces vamos ahí de, para esto, trikonasana, para tal, esto. Y creo que en realidad tenemos como que devolver el poder a la gente, a los alumnos, ¿no? O sea, a nosotros mismos. Es decir, solo yo te puedo dar cosas, yo te puedo intuir porque yo llevo, bueno, porque llevo más tiempo investigando esto, porque tengo una sensibilidad un poco más trabajada, pero solo eres tú, eres el único y eres la única que puede sentir tu propio cuerpo. Eres la única que conoce tu historia. Yo te puedo dar unas visiones alternas que a lo mejor te sirven y te pueden apoyar, pero eres tú el único que siente tu cuerpo y sabe si esto me sienta bien o no, si esto me genera rareza y permitir espacio para que la otra persona decida que sí, que lo voy a investigar y esto me molesta, pero bueno, lo voy a seguir probando porque a lo mejor es que simplemente me molesta porque no tengo la movilidad o es que realmente me hace daño. Y entonces lo voy a Ujú. dejar de hacer y voy a buscar una adaptación, ¿no? Entonces creo que ahí es como devolverle el poder a la gente. Es como, este es tu cuerpo, esta es tu vida, esta es tu experiencia. ¿Cómo se siente esto que estás haciendo ahora? ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Cómo lo sientes en la mente? ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo ahora en esta postura, en esta práctica? ¿Qué es lo que te pasa cuando te vas a dormir después de practicar? ¿Estás agotado? ¿Tienes pesadillas? ¿No te puedes dormir?
te peleas con tu pareja o estás súper tranquila o estás voladísima. Bueno, pues, ¿cómo vamos llegando a tierra y vamos buscando un lugar de calma, ¿no? Y eso, claro, requiere tiempo, requiere exploración, requiere mucha conciencia y sí tengo la creencia de que vamos llegando a esos lugares en la práctica de yoga. Tenemos buenos profesores que nos acompañan bien y que nos hablan de más cosas más allá de solo la práctica. También es verdad que como profesores es muy difícil en una hora y media hablar de toda la Ya. anatomía, de todas las posturas, más la filosofía detrás, más el pi, pim, pim, son muchas cosas. Y solo podemos prestar atención a cierta cantidad de información, ¿no? No podemos prestar Ujú. atención a todo. De ahí que en cuanto nos callamos o nos dejamos de mover, la gente no sepa qué postura es esta, porque esta es la cantidad de información a la que yo puedo prestar atención. Pero sí que creo que poco a poco los que nos quedamos en la práctica, si nos permiten explorar y nos dan la libertad de sentir, nos empezamos a cuestionar más cosas, ¿no? Y a lo Ujú. mejor de repente dejas de comer algo que antes sí que comías o dejas de tener reacciones que antes era como tu forma de vida, ¿no? Reaccionar en ciertas cosas y de repente hay cambios. Y esas cosas yo creo que también se lo digo mucho a mis alumnos, eso es yoga también. El hecho de que hayas cambiado ciertas cosas, eso forma parte de la práctica de yoga. Si de repente empiezas a ser muy reactivo a todo, eso también es parte de la práctica de yoga, ¿no? Igual estás reaccionando mucho y a lo mejor estás súper estimulado, ¿no? Estás hiperventilando por todos lados, igual hay que cambiar algo en la práctica también. Ujú. Pero sí, Es muy esa... sabio. Es muy sabio una cosa, lo que has dicho, ¿no? Del tema de, que me gusta mucho, ese tema de lo de permitir a la persona que explore, ¿no? Ujú. Pero qué curioso, ¿no? Porque al final, yo por los años de experiencia que tengo dando clases y demás, y me doy cuenta que al principio cuando planteas eso, ¿no? De obsérvate, entra aquí, observa allá, la primera reacción de los alumnos es como de, ¿cómo? O Ya, es que, sea, que tengo que sentir, ¿no? También. sí, 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 que tengo, dime, sí, porque es como, yo creo que es un tema educacional, ¿no? En Occidente, ¿no? De el profesor está aquí arriba, sabe más que el Ujú. alumno, venimos de la escuela, el profesor me dice lo que tengo que hacer, los deberes que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, vas a la universidad, exactamente lo mismo, padre-hijo, ¿no? Un poco así, ¿no? Sí. Entonces, de Ujú. pronto, cuando planteas las cosas desde ese enfoque, la Ujú. primera reacción es un poquito como de pérdida, o sea, como de estar perdido, como de no Sí, saber por dónde tirar, ¿no? Porque además totalmente. creo que, bueno, pues ese tema educacional, ¿no? Como cuando yo he tenido algún directo que he tenido, tuve con un médico y fue muy curioso porque me decía el tema de que la salud, el 80% es la persona es responsable de su salud, pero eso es lo que cuesta asumir, que Mm. cuando una persona al final tiene un problema es dame la solución para resolver esto. O sea, pero que de pronto se le diga, tengo esto, quiero lo otro, quiero la respuesta, y cuando se le dice, ve por otro camino, por en medio, pues es como entre miedo, porque al final no nos enseñan Es un abismo, a ¿no? parar, a mirarnos. Claro, nunca lo he explorado, entonces no tengo ni idea, ¿no? Y porque además también creo que estamos como pendientes de que, bueno, pasa con la meditación también, ¿no? Sí, Es mucho, muy obvio con mucho, la meditación, mucho. el Sí, qué tengo que sentir cuando medito, ¿no? Esa es la típica. sí, 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 sí.